Bueno, pues ha llegado ese momento especial de la semana que tenemos en el canal cuando creemos que vamos a acertar alguna de los pronósticos que vamos a hacer para la carrera que estamos a punto de vivir. Como ya sabéis, tenemos el Gran Premio de nuestra casa, el Gran Premio de España este fin de semana, así que vamos a hacer mi predicción a lo que espero de este Gran Premio de España, 34ª edición además que se disputa en el circuit de Montmeló, 34ª edición del Gran Premio de España disputada en Barcelona. Veremos si durante mucho más tiempo, porque tienen contrato hasta el 26. Más allá de ahí, sabemos que en el 26 también entra Madrid, pero en el 27 se duda acerca del circuit. Por lo menos en el momento en el que estoy grabando este vídeo, no me la voy a jugar con fuego. Vamos a decir que en el momento en el que se está grabando no se ha anunciado nada, porque siempre cuando se llega a ese Gran Premio hay veces que se anuncia extensión de contrato y demás, aunque no se espera que vaya a ser anunciado para este Gran Premio en este fin de semana, y se sigue habiendo muchísimas dudas, por supuesto, de si van a conseguir ampliar su contrato, pese a la gran reforma que ha habido en el circuito, en las instalaciones. Por cierto, para todos aquellos que vayáis al circuito, hay reformas, se ha intentado que al final sea mucho más cómodo para los aficionados y, en definitiva, sobre todo, cumplir los estándares actuales de la Fórmula 1. Así que bueno, hay muchos cambios que seguramente si vais ya los habréis podido ver. Más allá de ahí, vamos a haceros esta predicción a el Gran Premio de España. Como siempre, este es un vídeo más personal y vamos a hacer un poco a modo de previa. Encima es el Gran Premio de nuestra casa, por supuesto, así que es bastante especial en esta ocasión. Y como siempre os digo, quiero que me dejéis en los comentarios también vuestra predicción a este fin de semana. Así que vamos a dar comienzo con esta predicción al Gran Premio de España. 10ª ronda de la temporada, 10 carreras llevamos ya hemos cumplido más de un tercio, como sabemos, entrando ya en acercarnos a haber cumplido la mitad, y además ya de lleno en gira europea, porque tuvimos ese parón por Canadá, de lleno gira europea, muchas actualizaciones que vienen en este fin de semana, como hemos estado hablando ya durante los vídeos pasados en el canal. Se vienen muchas reformas en los monoplazas y es un circuito especialmente que se caracteriza. Lo bueno que tiene el circuito es que es un circuito que tiene de todo tipo de curvas para test, por eso ese fin de semana vamos a ver muchas mejoras. Es buenísimo para recopilar datos. Siempre se habla de que si vas bien aquí se supone que tienes que ir bien en casi todos los circuitos, pero no tiene mucho que ver, porque para rendir bien, para rendir fuerte en este circuito, sobre todo necesitas rendir bien en curvas de media alta velocidad. Son muchas curvas enlazadas que tiene este circuito y eso es lo que necesitas para poder tener un ritmo competitivo. Pero luego sí que tiene secciones de todo tipo, desde curvas bajas, curvas de velocidad rápida, curvas de velocidad media y una recta muy larga además. Es uno de las rectas hasta la primera curva más larga que tenemos desde la salida, que eso da pie siempre a muchos juegos de salidas, como la de Fernando Alonso, por ejemplo, en 2011. Es un circuito que en ese sentido es muy bueno. Luego las carreras... Es uno de los circuitos que más porcentaje tiene, que el que ha salido desde la pole ha ganado más que Mónaco, incluso, para que os fijéis en la salvajada de la que estamos hablando. Quizá ahora se ha igualado por la victoria de este año, pero la estadística estaba en que era uno de los circuitos más dependientes de salir desde la pole para lograr la victoria, o por lo menos desde las primeras posiciones. Se ha podido hacer remontadas, por supuesto. El año pasado, ahora os hablamos sobre la carrera del año pasado, hubo varias remontadas bastante interesantes, pero las carreras, desgraciadamente, y mira que se hicieron cambios también y eso ha ayudado, sobre todo quitando la sección de baja velocidad del tercer sector, se hicieron cambios en 2022, pero bueno, sigue siendo un circuito que es complicado de adelantar, donde hay mucha degradación y donde en este año, por degradación térmica, seguramente sea mayor, porque estamos en pleno junio, a finales de junio en Barcelona, así que hace bastante calor, por supuesto, y sobre todo la temperatura de la pista se mantendrá. ¿Qué pasó el año pasado en esta carrera? Bueno, el Gran Premio de España de 2023, la verdad que fue una carrera... yo la he denominado, lo he puesto en el índice, por ejemplo, carrera... ¿Cómo lo he puesto? Esperad que lo estoy buscando ahora mismo. Carrera tradicional carrera española. Bueno, simplemente por ese guiño, pero básicamente una carrera muy estándar de 2023. Dominio absoluto de Verstappen.
Luego Hamilton quedó segundo. Este fue un fin de semana, fue el de después de Mónaco en aquella ocasión, y veníamos de ya Mercedes habiendo cambiado un poco la filosofía del coche, fueron mucho mejor y consiguió Hamilton tener un ritmo bastante competitivo, ser segundo, pero no le servía aún así, pues claramente para alcanzar a Red Bull. Russell fue tercero remontando desde la 11ª posición, eso estuvo muy bien. Checo fue cuarto remontando desde la... Checo salió 11º y Russell 12º. Russell acabó luego tercero y Checo acabó en cuarta posición. Remontaron ambos bastante bien. La clasificación el año pasado además fue bajo la lluvia, donde vimos un error de Fernando Alonso, un Aston Martin que estábamos en el principio de temporada donde mejor estaban rindiendo, pero este fue su peor circuito. Este año en comparación deberían de adaptarse un poco mejor, porque sí que es un circuito que se les adapta mejor. Ahora bien, sabemos las aspiraciones que tiene Aston Martin. El año pasado se coló Lando Norris antes de que llegasen las mejoras de McLaren tercero, gracias a la lluvia en clasificación, aunque luego tuvo un toque en la salida y ya no pudo seguir. Pero es que la verdad que os estamos mencionando pues esto, fijaros que nos hemos tenido que ir casi incluso a la clasificación porque no pasó demasiado en la carrera, una carrera bastante plana, una carrera pues como desgraciadamente son al final Gran Premio de España, especialmente cuando nadie intenta una estrategia diferente, porque por ejemplo el último Gran Premio interesante que hubo aquí, 2022 no estuvo mal, pero 2022 también se dio por un abandono de Leclerc, si no hubiera sido también bastante más aburrido porque Leclerc en aquella ocasión dominó bastante. La última vez fue 2021 y porque era en plena batalla, en pleno furor entre Hamilton y Verstappen, y con un Hamilton que hizo una estrategia a 2 paradas que suele ser la habitual aquí y que es seguramente la que veremos en esta ocasión, pero Verstappen intentaron ir a una para aguantar la posición y pues estuvimos ahí con esa tensión de qué pasaría, si llega, si no llega. Llegó Hamilton, consiguió remontar, así que bueno, seguramente también, ya hablando acerca de esta carrera, veremos, como suele ser habitual, carreras a 2 paradas. En 2022 los dos Red Bull hacen carrera a 3 paradas incluso, si no recuerdo mal, o sea que quiero decir, es un circuito muy dependiente de los neumáticos y eso también, cuando vemos diferentes estrategias, pues está entretenido, pero luego si al final todos van a la misma, te hace que no sea nada diferente porque todos casi que van parando en las mismas vueltas. Bueno, de modo de previa para este fin de semana, antes de llegar tenemos que poneros como siempre clasificación de pilotos y de constructores. En cuanto al Mundial de Pilotos, ¿hay Mundial? Sí lo hay, pero no aquí, porque Verstappen sigue teniendo muchísima ventaja, cada vez más además, con un coche que no está siendo el más rápido en las últimas carreras. Aún así él es capaz de ampliar esa ventaja, ya tiene más de 30 puntos de diferencia frente al segundo, al final tiene una carrera por lo menos de margen. Leclerc que no puntuó, Sainz y Pérez tampoco, Norris se acerca muchísimo a Leclerc para acechar ese subcampeonato, Piastri, Russell, Hamilton sí puntuaron, Alonso que por fin volvió a puntuar, Tsunoda que se queda con esos 19 puntos y se le acerca en esta ocasión mucho es Stroll. Ricciardo cambio de posición, es el primer cambio de posición que podemos apreciar aquí, que consigue la posición a Berman y a Hülkenberg. Gasly también le consigue la posición a su compañero de equipo y a Albon, y ningún cambio más hemos visto en esta clasificación. En cuanto al Mundial de Constructores, lo tenemos tal que así. Aquí sí que hay Mundial, pese a que Red Bull tenga bastante ventaja porque Ferrari no ha puntuado. Aquí sí que podríamos decir que hay Mundial porque realmente sí que están bastante cerca. Red Bull con esos 300 puntos que ya tiene, Ferrari que al no puntuar ha abierto la distancia a Red Bull a 49, pero bueno, lo que os digo, encima en el Mundial de Constructores sí que vemos esa batalla. McLaren que está en 212, Mercedes que supera los 100 y luego Aston Martin que por fin vuelve a puntuar, se aleja un poco, gracias a Dios, a el equipo RB. Dicho esto, ahora sí llega el momento de estos pronósticos que vamos a hacer acerca de este Gran Premio de España. Como siempre os digo, vamos a hacer piloto revelación, piloto decepción, equipo sorpresa y equipo decepción. Luego ya iremos a los resultados de la carrera. Así que en cuanto a piloto sorpresa, para esta ocasión he decidido poner a Carlos Sainz. Venimos de un Gran Premio donde encima Ferrari no ha rendido bien, como ya sabemos, pese a las altas expectativas que hasta ellos mismos tenían, no tuvieron un buen rendimiento, fue circunstancial, ni siquiera por el circuito, sino por las características climatológicas que hubo en Canadá. No se adaptaron bien, aquí sí que se deberían de adaptar un poco mejor. Y el Gran Premio de casa, el Gran Premio de España, a Sainz siempre se le ha dado muy bien, se le ha dado muy bien el circuito. Junto a Mónaco son los dos circuitos donde más puntos ha acumulado. Ahora mismo está Mónaco por delante porque acaba de ocurrir Mónaco, pero dependiendo del resultado, España podría volver a superarlo. Hay ocasiones en las que han estado incluso igualados el número de puntos que había conseguido en cada uno de los
los grandes premios son los dos circuitos donde habitualmente mejor ha rendido, y al ser Gran Premio de España todavía puede ser la última oportunidad, por lo menos en esta reglamentación, porque el año que viene seguramente no tendrá coche competitivo, de hacer algo grande. Toda esa motivación creo que le va a venir bastante bien a Carlos Sainz, viniendo además de un mal resultado en la carrera anterior, para en esta ocasión sí que tener un buen resultado. Veremos luego dónde espero que acabe Carlos Sainz, porque puede aparecer. Hombre, damos por hecho, si estoy poniendo que un Ferrari va a ser el piloto sorpresa, pues damos por hecho que aparecerá en el top 5 por lo menos, ¿no? Luego os diré dónde creo que va a acabar quedando. Para mí va a ser ese piloto sorpresa porque va a poder también además rendir como esperábamos de Sainz al principio de año, que rindió muy bien, y luego ya sí que ha habido un par de carreras en las que se ha diluido un poco, especialmente más que diluirse, porque bueno, él ha seguido teniendo un buen ritmo, pero su compañero de equipo le ha superado. En esta ocasión creo que sí que va a poder dar guerra, vamos a poder ver otra vez ese rendimiento, al ser un circuito además donde sobre todo prima también aún así la gestión de los neumáticos. Creo que Sainz luego va a poder también sobresalir. Así que eso pongo por piloto sorpresa. En cuanto a piloto de excepción, en esta ocasión me ha costado también porque no sabía muy bien a quién poner de piloto de excepción, pero sí que creo que este piloto va a volver a fallar. Es por ese motivo por el que lo pongo como piloto de excepción, que es Sergio Pérez. En su caso también venimos de un fin de semana donde no ha puntuado, al igual que Carlos Sainz, y venimos ya de varios fines de semana seguidos de Checo no siendo los mejores. Por supuesto, Mónaco e Imola te condicionan muchísimo la clasificación. Hombre, Mónaco más aún, incluso, ¿no? Y en Mónaco encima no fue su culpa, porque no llegó ni siquiera al casino, no llegó a pasar prácticamente de la curva 1, porque se lo llevó puesto uno de los Haas, pero no están siendo los mejores fines de semana que está teniendo el piloto mexicano. En Canadá, que salía desde muy atrás, tampoco estaba siendo capaz de remontar, por lo menos como le gusta. Las condiciones no eran las ideales, ¿no? Pero por lo menos como para decir, bueno, va a acabar en puntos. Estaba siendo bastante complicado y al final acaba también cometiendo un error, también el propio Carlos Sainz, por supuesto. Pero me da esa sensación, el año pasado también falló en clasificación. Red Bull aquí no debería de ir tan mal como en otros circuitos, pero me da esa sensación de que Checo va a volver a fallar, y el punto ya está en clasificación, estoy hablando. Y el punto ya está en que si falla en clasificación, con lo difícil que es aquí adelantar realmente y con lo igualada que está la parrilla, porque el año pasado falló aquí, como os digo, os he contado antes, en quali, pero quedó al final cuarto. Este año está más complicado, por supuesto, porque hay mucha más igualdad. Me da la sensación de que no va a ser un buen resultado el que va a tener Checo Pérez, así que por ese motivo lo he puesto como ese piloto de excepción. Al contrario que Carlos, por ejemplo, Sainz, este es uno de los circuitos que mejor se lo has dado. Checo no es el circuito en el que mejor haya rendido. También es verdad que, por supuesto, cuando mejores oportunidades ha tenido ha sido con Red Bull, obviamente, pero solo el único buen resultado que ha tenido como tal es el segundo puesto que obtuvo en 2022, donde Leclerc abandona y donde Sainz se lo llevaron puesto en la salida y tuvo que luego ir remontando también con un coche que tenía daños y demás. Entonces, quedó segundo, pasándole su compañero de equipo también en la propia carrera. Es el único resultado bueno que ha tenido. Lo que quiero decir es que no ha sido un circuito que se le haya dado especialmente bien, así que creo que va a reforzar más este momento de dudas por el que él está pasando. Dicho esto, en cuanto a piloto de excepción, vamos al equipo sorpresa. Aquí sí que no tenía ni mucha idea, porque realmente, a ver, obviamente no vas a poner equipo sorpresa a Ferrari, si aunque opten a la victoria, obviamente, pues no es sorpresa, porque por mucho que en Canadá fuesen mal, la verdad que más o menos les optas ahí. Como está todo tan igualado, es complicado ahora mismo poner un equipo sorpresa o decir, Mercedes creo que va a pelear por la victoria. Bueno, es que en Canadá ya lo hicieron también. Me ha sido bastante complicado encontrar ese equipo sorpresa, entonces al final me he acabado decantando por Williams. ¿Por qué por Williams? Pues porque vienen con una tendencia positiva, no puntuaron en Canadá, pero porque ya obviamente no damos por hecho que fuese a puntuar, y Albon estaba en posiciones de punto hasta que se lo lleva puesto uno de los pilotos que sale aquí, Carlos Sainz. Pero estaba para posiciones de puntuar realmente, estaba haciéndolo bastante bien Albon. Desde que han reducido el peso del coche están consiguiendo tener mejor rendimiento. Puntuaron en Mónaco, que no es un circuito en el que en teoría Williams debería de haber rendido bien, y aquí es un circuito, como os he dicho también al principio del mismo cuando hemos explicado un poco el trazado, con una de las rectas más largas de todo el año, desde la salida, uno de los puntos más largos que hay hasta la curva 1.
con bastante predominancia, por tanto, del DRS, especialmente en ese punto. Curvas de también pedal a fondo, que eso se le suele dar bastante bien al equipo Williams porque consiguen llegar a velocidades bastante altas. Mi sensación es que pueden llegar a pelear si no entrar en puntos. También es verdad que entrar en puntos depende no solo de ellos, también depende un poco de qué es lo que hagan los equipos de por delante suya, pero creo que sí que van a poder estar en esa, por lo menos, pelea por los puntos, y para mí los he puesto al final como ese equipo sorpresa. Y en cuanto a equipo decepción, aquí sí que me he ido a un equipo de la zona alta y me he ido a Red Bull. Ya de por sí estoy diciendo que no creo que Checo tenga un buen resultado porque le va a costar remontar, porque ahora todo está mucho más igualado, porque también en parte no creo que Red Bull tenga una ventaja excesiva en este circuito, que se está diciendo, se está hablando, bueno, este debería ser el circuito en el que volvamos a ver a Red Bull rendir mejor, pero yo viendo lo que vimos en Imola, no creo tampoco que sea un dominio aplastante de Red Bull. De Red Bull, no digo de Verstappen. Luego ahora hablamos de quién creo que va a ganar la carrera, que puede ser, por supuesto, dominio de Verstappen. Pero mi sensación es que se está hablando mucho, incluso ellos lo han llegado a decir, que esperan mucho de este circuito porque sí que esperan un mejor rendimiento, y tampoco es el circuito donde deberíamos de verles conseguir tener un dominio aplastante. El año pasado lo tuvieron, pero es que el año pasado lo tuvieron en casi todos los circuitos, por no decir en todos, menos en uno, que fue Singapur al final, que es la única que no ganan. Mi sensación es que se está vendiendo mucho esto, ¿no? Porque llevamos ya 3-4 carreras que no están siendo los mejores, y aquí también creo que van a poder volver a sufrir. Incluso esto sí que se lo he leído a George Russell, que Russell dice que no cree que Red Bull tampoco esté aquí mucho dominando. El asfalto no está tan mal como por ejemplo podría ser Mónaco, pero Mónaco es por trazado urbano, pues ahí hay muchos más baches. No tienes que subirte tanto a los pianos como Mónaco o como el mismo Canadá, pero sí que es un circuito también de subirse a pianos, y es un circuito sobre todo en donde está la Pelouse, por ejemplo, ahí hay que subirse al piano. Es un punto también bastante crítico de la carrera, y en sí en el resto del circuito también lo tienes que hacer. No creo que sea el circuito tampoco que mejor les vaya a venir, así que por eso he puesto equipo de excepción. Ahora, sumado además porque Checo si estoy diciendo que va a ser piloto de excepción, no va a ser un buen resultado del piloto mexicano. Veremos qué es lo que ahora os digo que hará Verstappen, pero por ende, mi sensación es que no va a ser ese equipo de excepción, no va a ser un equipo dominador como es lo que están intentando. Alguna gente parece que está intentando decir. Así que bueno, después de haber hecho piloto sorpresa, piloto de excepción y equipo de excepción, vamos a pasar ya a mi resultado de la carrera. ¿Quién creo que va a ganar el Gran Premio de España? Pues también me ha costado muchísimo hacer el top 5, porque es que además tened en cuenta que hay que dejar a alguien fuera del top 5. Es algo muy complicado haber hecho esto, y por supuesto también la carrera, porque ahora mismo está todo bastante abierto. Entonces, en definitiva, me ha costado mucho, he tenido un quebradero de cabeza bastante grande de qué pongo en este top 5, y al final el ganador de la carrera he puesto a Carlos Sainz. Ya he dicho piloto sorpresa, ya he explicado que es un circuito que le viene muy bien, se lo hace muy bien generalmente. Ferrari creo que también debería de rendir bien, debería rendir como les esperamos, no es el caso de Canadá porque ahí fueron las temperaturas bastante bajas. Y viendo con lo bien que se adapta, viendo que ahora está todo mucho más igualado, mi sensación, el año pasado consiguió clasificar segundo en condiciones muy complicadas. Recordar que Leclerc clasifica 19º y Carlos pone el mismo coche en segunda posición. Fue una de las pocas veces que Ferrari no buscó excusas, dijo que es que no había habido ritmo, no lo habían encontrado, no sabían por qué, pero que no había ritmo en ese coche, que era exactamente, y no había ningún problema, quiero decir, lo dejaron claro, que era exactamente igual al de Sainz, pero ellos, en caso de Leclerc, no consiguieron sacar ese ritmo que sí pudo Sainz. Mi sensación es que Carlos puede, quizá no la pole, veremos eso, pero sí que conseguir la victoria en este circuito, y ya pues tener una celebración de un piloto español de nuevo desde la última vez que un piloto español ganó aquí, que fue la última victoria además de Fernando Alonso en el Gran Premio de España de 2013. Así que bueno, dicho el ganador de la carrera, ¿quién pongo en segunda posición? Pues he puesto, también me ha costado, es que cuesta muchísimo, de verdad, os pido que hagáis el esfuerzo también de pensar
cuál es el top 5 para esta carrera por toda la igualdad que hay, me he decantado al final por Lando Norris. Me está pareciendo McLaren en sí el equipo más constante, incluso el equipo más rápido en general en las últimas carreras, no siempre el más rápido porque por ejemplo en Canadá podría haber sido Mercedes, en Mónaco sí que mi sensación fue que fue McLaren, pero claro, si no consiguieron juntar la vuelta para salir más adelante, pues luego ya en carrera era imposible. En Imola fueron el más rápido y en Miami fueron el más rápido. Al final claramente ha sido el más constante. Norris está también ahí siempre es muy fuerte y creo que va a acabar quedando en esa segunda posición. Como os he dicho también en lo que pasó el año pasado, Norris con un coche que todavía no estaba aquí para pelear. La carrera en la que empezaron ya a pelear fue 2 carreras más tarde, fue Austria, que en este año es justo la siguiente, pero este Gran Premio de España se está disputando más tarde, pero fueron 2 carreras más tarde cuando ya pudieron disputarlo. Aquel coche no estaba ni siquiera para ponerlo tercero, como fue capaz de ponerlo en clasificación. Tampoco es un circuito que se le haya ido mal y es un circuito que a McLaren le debería de venir bien, curvas de velocidad alta, así que para mí lo acabo poniendo en esa segunda plaza. Y en tercera posición ya no lo podía bajar más, o sea, es muy complicado ya de por sí sacar a Max Verstappen de la primera posición como para sacarlo del podio. Me era imposible, estuviese mejor o estuviese peor, salvo que pienses en que puede llegar a haber un abandono, que es complicado también de por sí predecir eso. Me es imposible sacarlo del podio. ¿Puede ser que no esté en el podio? Sí, puede ser por supuesto que no esté en el podio, pero para mí sí que va a conseguir esa tercera plaza. No va a ser el mejor, como os he explicado antes, rendimiento. Creo que no estoy diciendo, no estoy asegurando esto, digo que no creo que vaya al final ser un rendimiento espectacular, un rendimiento dominador por parte del equipo Red Bull. Debería tener problemas también en una carrera sin tanto factor climatológico también, que ahí es como él pudo sacar a relucir sus habilidades y en Canadá conseguir ganar. Entonces por ahí creo que sin ese factor climatológico, una carrera bastante más estable, complicado adelantar y donde también Red Bull va a tener los problemas que ha estado experimentando en estos últimos grandes premios, para mí lo pongo en ese último escalón del podio, en esa tercera posición. Dicho esto, ya vamos afuera del podio, casi que incluso es más complicado ya decidir quién pongo en cuarto y quinto por quién tengo que dejar fuera, ¿no? Entonces, bueno, ha sido también bastante complejo en este ejercicio y he acabado decantándome por Charles Leclerc. Leclerc, que en esta cuarta posición, realmente el piloto monegasco, sin contar Canadá, siempre ha estado dentro del top 5 también en esta temporada y del top 4 incluso, sin contar, como digo, este último Gran Premio de Canadá. Ha sido bastante constante, pero también viniendo de un fin de semana que no ha sido el mejor por parte de Ferrari, viniendo de los problemas de motor, viniendo este tipo de cosas, luego a Leclerc le suele costar reengancharse nuevamente. Ojalá me equivoque para que sea más completo, y yo simplemente os estoy diciendo esto ¿por qué no lo he puesto en el podio? Pues por este tipo de cosas, pero Leclerc creo que hará también buen papel, cuarto piloto, pero es que con la igualdad que estamos viendo por lo menos por ahora este año, y espero que eso lo tengamos también en este Gran Premio de España, para mí al final acabo poniendo a Charles Leclerc en esa cuarta posición. Y ya quinto, casi la posición, cuando he ido enumerando digo, venga, vale, cuarto Charles Leclerc voy a poner. ¿A quién pongo quinto? Porque claro, ahora mismo por ahora no hay ni uno de los dos Mercedes, que Mercedes, si sigue la senda y este circuito se les ha ido bien, debería también aspirar a una posición alta. Me falta Piastri también. Oye, Checo Pérez lo he puesto piloto de excepción, pero bueno, podría llegar a estar en el top 5. Me ha costado muchísimo. O alguna sorpresa, oye, o pasa cualquier cosa, claro, y hay alguna sorpresa. Puedo poner a Fernando Alonso en quinta posición. Me ha costado muchísimo quién poner en esta quinta posición y casi que voy a poner excusas para el por qué lo he puesto. Me he acabado decantando por George Russell. Al final había que poner a alguien. Mi sensación es que estando todo tan igualado, en un circuito en el que hay tanto factor de degradación, no podía poner a Piastri porque Piastri le sigue fallando ese problema en la gestión de neumáticos, sigue degradando muchísimo. Entre él y Hamilton, este año estamos viendo un Russell que he visto incluso críticas también en redes sociales de gente diciendo que casi que Mercedes apañó un poco para que Russell quedase en el podio en la última carrera. Me es indiferente, pero estamos viendo un Russell más fuerte, tanto en quali como en carrera.
mi sensación es que al final sería Russell quien complete ese quinto puesto. No puedo poner a Piastri, además sabiendo si hubiera una ventaja grande frente a Mercedes, sí que estaría quizá en esta quinta posición, pero como no hay una ventaja ya tan grande, creo que va a caer más de ese quinto puesto. Entre Russell y Hamilton, porque Checo no lo puedo poner, porque como os digo, creo que va a ser ese piloto de excepción en esta ocasión, me ha acabado decantando por Russell, pero ha sido un poco de, en este caso, lo que quedaba, pues el menos malo, no sé, por así decirlo. O sea, dentro de las posibilidades que había, pues el que me ha parecido que tendría que estar aquí, pero realmente ha sido muy complicado, quizá el más complicado de toda la temporada hasta este momento por la igualdad que estamos viendo, el top 5 de carrera. Así que me encantaría, como os he dicho durante todo este vídeo, que me dejarais especialmente este top 5 para saber también vuestra predicción. Ya no quiero saber solo quién creéis que va a ganar como tal o cual, sino quién creéis que va a quedar fuera del top 5, porque es que está todo tan apretado que es que del primero al séptimo va a ser todo por muy poca diferencia. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, vuestro pronóstico para nuestro Gran Premio de España, qué es lo que pensáis que vamos a ver. De verdad tengo muchísimo interés, y si me queréis añadir, como siempre os digo, Poleman, si queréis líder de los libres, me lo podéis dejar en los comentarios también, que estaré por supuesto encantados. O si queréis un pronóstico que sea algo más detallado, por supuesto que yo leo todos los comentarios y estaré encantado de recibirlo. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que tenemos también activa la opción de miembros y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.